En el siguiente video, en la receta de hoy, vamos a preparar pollo en salsa de soya, pero estilo picante. Recuerden que en la comida coreana siempre se come picante. Y primer tip, el primer ingrediente pues sería el pollo. Es muslo de pollo y aquí hay que ver una diferencia entre el pollo de Corea y el pollo de Latinoamérica. Por lo general el pollo de Latinoamérica, especialmente en México, porque bueno, lo he notado en otros países, pero yo como soy de México lo voy a explicar. El pollo de México siempre tiene un color amarillento, amarillo. Ya sabemos que eso es por las hormonas que le inyectan al pollo, por la alimentación que llevan, la crianza es muy distinta. En Corea del Sur siempre van a encontrar el pollo blanco, así, de este color puede ser, o más blanco. Pero bueno, la carne del pollo en sí real es de esa tonalidad. ¿Esto por qué? Porque la crianza de los pollos allá tienen una alimentación o un estilo de vida de mejor calidad, y en Corea del Sur la competencia por cocinar el pollo siempre está a los altos niveles. Así como las cirugías plásticas está en su nivel más alto, también la competencia en cocinar el pollo es un estilo pro. Entonces ellos se enfocan mucho, estudian mucho para tener una mejor calidad de pollo. El día de hoy vamos a hacer de una manera distinta. En la comida coreana siempre se enfocan mucho en jjajangmyeon, la salsa, en el marinado. Entonces para nuestra receta de hoy, es que aquí tengo mi receta hasta en coreano para estudiar coreano, porque si no se olvidan, porque realmente usan tantos ingredientes, Vamos a usar el mirin, el ingrediente principal que sería la salsa de soya, salsa de ostras, oligodan, chamgirul, que es de aceite de sésamo. Para el picante pues obviamente tenemos el gochugaru, o sea el chile en polvo. Bueno, y ya los complementos como al último, que son el sésamo y el gochu. Y si se dan cuenta, no necesito azúcar y no necesito sal. En las verduras tenemos el chile en rodajas, cebolla ya picada en lunas, ajo. En la comida coreana siempre se come mucho ajo. Ajo aquí, esta vez no va a ir molido, va a ser el ajo en rebanadas. Si no tienen cebolla verde, puede ser el poro, pueden sustituirlo por el poro o el cebollín. Y yo, como me sobró en una receta el el col, entonces yo voy a poner col. Y aquí, no es secreto, pero como es una comida que lleva salsa de ganjang, o sea, salsa de soya, un toque especial como para pintar el pollo, dicen que le agreguemos polvo de jjajangmyeon. Yo tomé un poco del sobre del polvo que tiene aquí, del jjajanggaru que le dicen, y vamos a usar un toquecito nada más. Esto es para pintar el color. Para pintar el pollo, pues. Comencemos primero con los polvos. Vamos a echarle de una vez la receta dice que le agreguemos de gochugaru 2 cucharadas. Ay, no la completé, ahí está. Seguimos con el jjimganjang, que ya es los líquidos. Dice la receta que de 3 a 4 cucharadas, pero primero yo voy a echarle 3, ¿sí? Esto por la cantidad de pollo que es. También dice que le agreguemos el kulsusu, la salsa de ostras. ¿Hostias? Ah, no, ostras, no hostias. Esto es de España. Esta nada más necesita 1 cucharada. Esta salsa de ostras también lo consiguen en el supermercado local, yo lo he visto. No, o si no, pues van a un supermercado asiático, coreano, como les expliqué en el video 1. Y vamos a agregar el masul o mirin, depende de lo que quieran. De le vamos a echar 2. Ahí está. Seguimos con el endulzante, el oligodan, un poco más saludable que el azúcar. Entonces, para endulzarlo, porque lleva un poquito de dulce, es el oligodan. Le vamos a poner también unas 3 cucharadas, dice. 3. Y no sal y no azúcar. De 1 cucharadita, pero vamos a así como calcularle más o menos. Gochu, que es pimienta negra. Ahí está. Ya que tenemos todos los ingredientes, removemos, mezclamos. Si se dan cuenta, es como jjajangmyeon. Jjajangmyeon en la comida coreana es salsa. Pero también
para quienes están estudiando coreano, existe la palabra 양념장, que sería como el enmarinado. Es decir, que es cuando lleva la salsa un poco más espesa. Este, si se dan cuenta, no es espesa. Entonces no es enmarinado, solamente es una salsa. Cuando se trata de enmarinar, como en el ojinobokum, el calamar salteado, se dice 양념장, porque se enmarina. Pero en esta receta no necesitamos enmarinar el pollo, vamos a freírlo directamente. Recuerden que se cocina con lo que se tiene en casa. Ya en una sartén lo ponen a calentar con aceite. Vean que la cantidad de aceite no es mucha. Ustedes vierten un chorro de aceite y ya le expanden. Y entonces vamos a agregar lo que son los muslos de pollo. No los enmariné ni nada de esto, no les puse nada de sal. Así directamente vamos a freír. Cuando fríen una carne o un pollo o el pescado, lo que se recomienda que al momento de freírlo o asarlo, pase la mayor parte del tiempo así caliente de un lado y ya después, cuando ya vean que va cambiando de color, pues ya se voltea. Según esa es la manera correcta de asar estas carnes, ya sea de pescado, un filete de carne o así el pollo. Miren, ya que está como cambiando de color en las orillas, ya significa que es cuando lo podemos voltear. Así. Aunque no esté bien freído o asado por dentro, tenemos que cortar el pollo. Pueden cortar el pollo con tijeras, así mismo en el sartén. Si tienen tijeras grandes, esas de pollero como le decimos en México, lo cortan ahí. Y si no tienen, lo cortan en una tabla, así en trocitos. Eso es para que obviamente se cueza bien, se cosa bien. Ay, ya ni sé hablar español. Pero para que se caliente bien. Va de vuelta a la sartén. Vamos a empezar a agregar lo que es el ajo. Aquí tengo el ajo así. Y también lo que es la cebolla. Y salteamos, mezclamos así. No le he agregado aceite más que la primera vez que ustedes vieron y ya. Este tiene que ser muslo de pollo porque ya tiene como su propia grasita. Y le agregamos también el yanbenchu, las verduras. Y revolvemos bien. Esperamos un poco más que se frían bien las verduras y ya luego le agregamos el 양념, la salsa. Ya que se suavizaron, ahora sí agregamos la salsa. Revolvemos bien. Entonces ya podemos agregarle también lo que es el picante. La cebolla verde o el poro, lo que tengan ahí. Y opcional, no es necesario, pueden agregarle tteok, el pastel de arroz. Ahora aquí vamos a agregarle como la cucharada extra de la salsa de soya. Pero antes agregamos el tteok también. Así, tic, tic. Ahí está. A mí me gusta incluso el picante, yo sí le agrego chile del que pica. Pero si ustedes no quieren tan picante, pueden ponerle menos gochugaru o menos picante, chile así. Porque el chile en Corea es más picante incluso que este.
pero es más pequeño, tiene una forma más, como el chile verde en México. Pero pueden agregar el chile verde, es idéntico al que ve ahí en Corea. Si quieren más picante, yo le agregaría como jalapeño. Ya nada más lo agregamos en un plato.